Hello everybody, welcome to the questions and answers section, as well as you. ¿Qué les pareció el video? ¿Anotaron sus dudas? Si tienen dudas de esta unidad, esperamos sus preguntas. Raúl, yo tengo una primera duda, aunque no es sobre el video, sino el libro. Fíjate que no entiendo las preguntas del CUAC de la página 42. ¿Me puedes ayudar a aclarar estas dudas? Claro que sí. Bien, para darte una respuesta completa, hagamos un breve recordatorio de lo que hemos aprendido hasta el momento. En las unidades previas, hemos visto cómo preguntar dónde, cómo o qué, que son where, how or what. Are you from? Where do you live? How much is it? How do you do? What is your name? What is your job? ¿Recuerdan? Ahora abran su libro en la página 41. Ahí hay dos recuadros, Luke. El primero sigue el mismo formato de las preguntas con where, how y what, pero ahora lo hace con who. ¿Quién? Who is that? Who are they? Who is that? ¿Quién es él? Recordemos que ellos preguntan quién es ese o quién es esa. O who are they? ¿Quiénes son ellos? Pero el recuadro Luke de la página 42 aparentemente es diferente porque no empieza con who, what, where o how, sino que empieza con do, does, y el verbo to do en inglés nos ayuda como auxiliar para formular preguntas. Do you live here? ¿Vives aquí? Does she live here? ¿Vive ella aquí? Te sugiero que anotes esto. Además de tener su función como verbo, do se utiliza muy pero muy frecuentemente como verbo auxiliar o comodín. Finalmente, lo que se muestra a la derecha en el recuadro Luke son ejemplos para formar respuestas negativas. Para ello, fíjate bien, a do se le agrega not antes del verbo principal, como por ejemplo, you do not live here, you don't live here. En este caso, usé la contracción de do not, don't. You don't live here. She does not live here, she doesn't live here. Así se utiliza para cualquier verbo, excepto to be, porque este verbo no necesita el apoyo de do. Raúl, en la unidad 4 vimos el plural, pero en esta unidad aparecen algunos plurales irregulares que no tratamos en la unidad 4. ¿Hay alguna regla para los plurales irregulares o cómo los identificamos? Los plurales irregulares no tienen regla, son como excepciones y tenemos que aprenderlos conforme vayan apareciendo. En el cuadro de Word Bank de la página 43 aparecen children y su significado es hijos o niños, men, hombres, people, gente y women, mujeres. Efectivamente, las palabras terminadas en E aumentan S para formar su plural, pero la indicación IZ quiere decir que los plurales que terminan en ES se pronuncian is. Repeat after me, please. Repitan después de mí, por favor. Oranges. Oranges. Suitcases. Suitcases. Esta condición también se va a dar para los singulares terminados en che, s, sh, x, z. A ver, repitan después de mí. Churches. Churches. Buses. Buses. Glasses. Glasses. Dishes. Dishes. Boxes. Boxes. Buses. Buses. Que aparecen en el apartado C, aunque en general todos los sustantivos o nouns terminados en Y antecedida por consonante
Sustituyen la Y por I y aumentan ES como en army, armies, penny, pennies. Es conveniente aclarar que los sustantivos con terminación Y precedida por vocal solo aumentan S para el plural, como en day, days, monkey, monkeys, boy, boys, guy, guys. No existe la combinación I latina Y. 1. Algunos sustantivos no cambian para indicar su plural, aunque existen varios casos. En este momento, solo presentaremos los indicados en este apartado, o que ya aparecieron en el libro. A. Los nombres de seres vivos que son cazados o usados como alimento, esto de manera general, no son todos, como deer, venado, fish, pez o pescado, sheep, borrego u oveja, trout, trucha. No tienen plurales. B. Algunos plurales usan las terminaciones en, o sea, en o ren, como es el caso de man, men, woman, women, child, children. Otros cambian sus vocales internas. Pongan mucha atención porque estos sustantivos son nuevos para ustedes. Foot, feet, tooth, teeth. Ustedes lo están viendo en pantalla. Louse, lies, mouse, mice. Es unidad 6, ejercicio 9. Y bien, hasta aquí con la pluralización por el momento. Sé que hubo algunas palabras de las que no se dieron sus significados, pero así como dentro de la explicación tuvimos que intercalar el aspecto de pronunciación, aprovecho para dejar que ustedes busquen en sus libros para practicar la extensión de vocabulario, más bien en sus diccionarios. Expanding vocabulary, mediante la búsqueda, repito, de dichos significados en un diccionario. Dictionary. A continuación, nuestro amigo Nevin con un ejercicio de intonation, entonación. Hoy empezamos la sección de pronunciación con un sonido suavecito. El sonido del viento. Tiene dos letras, pero es un solo sonido. Tenemos muchas palabras. Who, what, where, when, why. Esas palabras para hacer preguntas empiezan con menos how. Who's that? Who's that? Who's that? Page 42. Look box. Page 42. Seguimos con frases muy cortas. Do I live here? Do you live here? Entonces, como las palabras son tan cortas, se tienen que alargar o estirar muchísimo, contando en milisegundos. En esta escena con Peter, Mary Smith, la señora muy claramente repite la pregunta y la contesta a la vez con su tono muy bajo o muy grave. Do I live here? Pregunta y contesta a la vez. Do I live here? ¿Podemos decirlo como ella? Esa es la parte donde está señalando que realmente está contestando y empieza muy alto. Una caída muy fuerte, muy larga. Do I live here? Y la subida está tal vez un poco más picada también.
Do I live here? All done for today. Thank you. Estoy seguro que todo está quedando más y cada vez más claro. Hasta la próxima. See you next time. Hello, this is your section of Using English o uso del inglés. Hemos aprendido muchas nuevas palabras para nombrar a nuestros familiares, pero es hora de organizarlas para que no se nos olviden. ¿Cómo podríamos organizarlas mejor para recordarlas cuando las necesitemos expresar de nuevo? Vamos a ver. ¿Saben lo que es un árbol genealógico? Me imagino que sí. Aquí tenemos uno y lo vamos a ir completando con las palabras que aprendimos y otras más que hayamos buscado en el diccionario o que yo les pueda dar si no las tienen todavía. Pero la organización mental es muy importante. Les sugiero que hagamos 3 ramales del árbol genealógico, ¿sí? El núcleo familiar o family, que son nuestros papás y hermanos. Otra para los parientes consanguíneos o relatives, que serían los tíos, los primos, sobrinos, abuelos, etc. Y el último para los que son parientes políticos, que en inglés se les dice in-law, o que por otras circunstancias no tienen la sangre que tenemos nosotros, pero están emparentados de alguna manera. Vamos a ver. Cada uno de los nombres conforme aparecen en esta pantalla, vamos a leerlos. Por ejemplo, in the family, we have mother and father, que serían the parents. De cariño se les llama mom and dad. Y the children, que vienen siendo los hijos. Por ejemplo, son sería el hijo, daughter sería la hija, y si quieren incluirlo, baby, el bebé. Mother, con respecto al papá, viene siendo wife, es su esposa. Y father, con respecto a la mamá, vendría siendo su husband, o sea, el esposo o marido. Entre los hijos también puede haber relación. Daughter vendría siendo la sister. Y el brother vendría siendo el hermano. Ahora, en lo que al bebé respecta, le pueden decir little sister o little brother. Vamos ahora con el segundo ramal, the relatives. Son aquellos, acuérdense, que nosotros le llamamos parientes, pero no son los que viven con nosotros a veces. Ok, por ejemplo, tío se dice uncle, ¿recuerdan? Tía, aunt. Ok, para primo o prima utilizamos en ambos casos cousin. No hay diferencia entre ambos. Pero para sobrino y sobrina sí. Sobrino se dice nephew. Y para sobrina se dice niece. Pongan atención con la pronunciación niece. En cuanto a los abuelos, cuando me refiero a la pareja de abuelos, tengo que decir grandparents. Al abuelo solamente se le dice grandfather y de cariño a veces se le dice grandpa. A la abuela sería grandmother y de cariño le podemos decir grandma. Y los bisabuelos, si todavía los tienen, se les llamaría great grandparents. Ahora el nieto vendría siendo grandson y la nieta granddaughter. Todos estos nombres son interesantes, pero fíjense bien, también los generales. Cuando yo me refiero a los nietos en general, no importa si son niños o niñas, se les dice grandchildren. Finalmente vamos al tercer ramal. Aquí están los parientes políticos. ¿Ok? A ellos solo se les agrega una frasecita extra que dice in-law con guiones. Por ejemplo, a la suegra se le va a decir mother-in-law y separamos las 3 palabras con guiones. Suegro sería father-in-law. El cuñado vendría siendo brother-in-law y la cuñada sister-in-law. El yerno
viene siendo son-in-law y la nuera daughter-in-law. Como se usa eso de los posesivos con S, me confunde un poco con la contracción de is. Okay, yes, of course. Okay, let me show you, yes? El apóstrofe S puede tener varios significados, de acuerdo a cómo se utiliza en la oración. Y tenemos que analizar primero la idea en la oración para saber el significado de ese apóstrofe S. Aquí vamos a ver unos ejemplos, permítanme. Aquí dice, por ejemplo, Robert's o Roberto's an industrial engineer. En la otra oración dice, he's my brother. En la siguiente dice, my brother's wife is Claudia. Y después dice, Roberto's children are Tony and Jacqueline. Y la última oración, que es una pregunta y una respuesta, dice, whose car is that? Y la contestación es, it's Claudia's. ¿Podrías identificar a qué se refiere cada apóstrofe S? Fíjense bien, cuando el apóstrofe S le sigue una descripción, pero no existe otro verbo en la oración, se trata precisamente del verbo is contraído. Como, por ejemplo, en las oraciones que vimos, cuando yo digo Roberto's an industrial engineer, no hay ningún verbo. Entonces quiere decir que ese apóstrofe S es is, Roberto is. Después dice, he's my brother. Ese apóstrofe S también es la contracción del verbo is, porque diría, he is my brother. En la siguiente, en donde está la pregunta, dice, whose car is that? Y después dice, it's Claudia, ¿sí? Ese it's quiere decir it is. ¿Ya lo vieron? En cambio, si el apóstrofe S va junto al sujeto, pero además hay otro verbo en la oración, entonces ese apóstrofe S es un posesivo y se traduce como de la persona que se menciona. Veamos otra vez en estas oraciones. Decía, my brother's wife is Claudia. Ok, ya tengo el verbo is adelante. Entonces, ese apóstrofe S es un posesivo y quiere decir la esposa de mi hermano. En la siguiente oración dice, Roberto's children are. Ok, ya tengo el are. Entonces, ese apóstrofe S viene siendo el de posesivo. ¿De quién? Los hijos de Roberto. Finalmente, en la última oración, en la respuesta de la pregunta, dice, it's Claudia's. Ok, en la primera era it is, pero después Claudia, apóstrofe S, quiere decir es de Claudia. Y fíjense bien, también tenemos otros posesivos, no nada más el apóstrofe S. Ok, los adjetivos posesivos que los vieron en esta unidad y que determinan exactamente quién es el propietario de lo que se está mencionando. Y como todo adjetivo, no cambia. Si se usa tanto con singular como plural, es lo mismo. Pero vamos a recordar cuáles son. ¿Sí estuvo claro todo? Ok, vamos a recordar estos adjetivos posesivos. Por ejemplo, cuando yo digo my. Ok, puedo decir my house, my brothers, my job, my uncles, ¿sí? Y quiero decir mi nada más, o mis. Cuando uso para tú, es your, quiere decir su de usted o tú, tuyo. Y también puede ser para plural, tus o sus. En este caso, por ejemplo, si yo dijera tu casa, es your house. Y si tienes varias casas, dirías your houses. Ok, después vamos a ir con he, she, it. Fíjense bien porque estos son especiales. Para he usamos his. Y siempre va a ser su, pero de él, de esa persona, o sus, de él. Para ella o she vamos a usar her. Ese her quiere decir su o sus de ella. Si estoy hablando de una planta, del país, de un animal, de un lugar, etc., voy a usar it. Y aquí voy a usar el posesivo its. Se fijan muy bien, este its quiere decir su o sus
de eso, de la planta, del animal, de la cosa, del objeto, ¿ok? Para el our sería nuestro, nuestra, nuestros o nuestras, que se refiere a lo que nos corresponde a nosotros. Y finalmente, their. Este their es muy amplio. Sí puede ser su de ellas o de ellos en cuestión de mujeres o de hombres, pero también es su de ellos en cuanto a animales, en cuanto a objetos, en cuanto a plantas, etcétera, etcétera. Lo adecuado es siempre saber cuándo usar cuál. Y algo más, mucho más importante. Fíjense y observen el posesivo de it. Es its. ¿Se fijan? Hay una pequeña diferencia. No tiene apóstrofo. En este caso, la diferencia es para separarlos de lo que es la contracción del verbo is o del apóstrofe es posesivo cuando nos referimos a un sujeto nada más. Pero el its posesivo no lleva nunca apóstrofe. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo dos oraciones. Una dice, it's a great idea. Ese it's va con apóstrofe. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que eso es una gran idea. Sin embargo, en la siguiente oración dice, its legs are big. Me estoy refiriendo a las patas o las piernas de algún animalito, por ejemplo. Y digo que son grandes. Entonces, por eso uso el it's sin apóstrofe. ¿Les parece bien esta práctica? Vamos a hacerla un poquito más extensa. Ok, observen bien en pantalla. Tienen que seleccionar qué utilizar. O el apóstrofe S, o my, your, his, her, its, our o their. En el primer ejercicio dice, the big camera is Paula. Ok, vayan anotando qué pondrían en ese caso. En la segunda oración dice, Linda drives an elegant car, but it is not car. ¿Qué pondrían ahí? En la número 3 dice, welcome to the Ritz Hotel. Room number is 203. ¿Ya se fijaron cuál pondrían ahí? En el número 4 dice, that is Marco laptop. ¿Qué dice ahí que es la laptop de Marco, verdad? Vamos a ver en el 5. He has two brothers. Names are Tom and Bill. Eso quiere decir que él tiene dos hermanos y sus nombres son Tom y Bill. En la número 6 dice, John and parents live in France now. La idea es que John y sus papás, padre y madre, viven ahora en Francia. En la número 7 dice, that man has bags. Please stop him. Yo me supongo que ahí alguien está gritando, ese hombre tiene mis maletas, por favor, párenlo. En el número 8 dice, the cat is white, but legs are black. O sea, que el gato es blanco, pero sus patas son negras. ¿Ok? Número 9. This is flat. We live here since 1999. O sea, este es nuestro departamento, nuestro piso. Vivimos aquí desde 1999. Y la última dice, Charlie doesn't have a car. That is father car. ¿Qué quiero decir con esto? Que Charlie no tiene un auto. Ese es el auto de su papá. Vamos a checar ahora las respuestas, ¿sí? En la número 1 debiste de haber puesto apóstrofe S. ¿Lo hiciste? Vayan checando. Vayan comprobando si las tuvieron correctas o no.
En la número 2 tiene que haber sido her, su de ella. En la número 3, your. En la número 4 debió haber sido apóstrofe S. En la 5, their, su de ellos. Sus nombres, ¿se acuerdan? En la número 6 es his, su de él. En la número 7 sería my, mis maletas. En la número 8 sería its, porque son las patas del gato. En la número 9 sería our, nuestro, nuestra, ¿se acuerdan? Nuestros. Y la última, hay dos opciones. En la primera debe decir his, porque es his father, el papá de él, su papá. Y finalmente dice apóstrofe S, porque es father's car, que el carro es del papá. Okay, finished? Yes, very good. Vamos a ver, ya que comprobamos las respuestas, ¿cómo les fue? ¿Bien, más o menos? Perfecto. Si no, ¿cuántas buenas tuviste tú, por ejemplo? Sigue practicando y trata de formar tus propias oraciones. En poco tiempo vas a lograr dominar estos posesivos. I'm sure. Vicky, ¿puedo pedirte que nos des otra explicación, por favor? Sure, that's why I'm here. Go on. Gracias. No me quedó muy claro cuándo utilizar el verbo con S al final para la tercera persona y cuándo no utilizarlo. Ok, let's see. Mira, la S o la ES al final del verbo se añade siempre que hablemos en afirmativo con la tercera persona del singular. O sea, cuando expresamos que la acción la realiza un he, un she o un it. Pero cuando hacemos una pregunta o una oración negativa, esa S o esa ES la adopta el auxiliar do para quedar en dos. Y así el verbo queda en su forma simple. De hecho, existe una regla general para el uso de los auxiliares. Cuando se usa un auxiliar, un modal auxiliary que le llaman, eso quiere decir que siempre el verbo va a ir en forma simple. Así que si decimos en forma afirmativa, he works in a hospital, o she lives in Toluca, the dog plays with the ball, al volver estas oraciones al interrogativo, tendríamos que preguntar con el auxiliar, does he work in a hospital? O does she live in Toluca? O does the dog play with the ball? Y si las expresiones las queremos hacer en forma negativa, entonces las haríamos así. He doesn't work in a hospital. She doesn't live in Toluca. The dog doesn't play with the ball. ¿Qué pasó con el verbo al convertir las oraciones a preguntas o a la negación? Se quedó en forma simple, ¿verdad? Bueno, pues porque el auxiliar adoptó esa ES. Eso es todo. Any other problem? No, thank you. Ya me quedó más claro, Vicky. Gracias. Ahora, ¿qué tal si aplicamos todo lo que hemos aprendido? Vocabulario, expresiones, pronunciación. Vamos a preguntarle a Dani y Armando sobre las fotos que trajeron de sus familiares, ¿te acuerdas? Vamos a pensar tú y yo qué preguntarles o qué comentar y que ellos nos contesten, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, well, let's see. May I see your photos, please? Okay, here you are. Let's see. May I see one photo, please? Okay, thanks. Bueno, fíjate bien. ¿Cómo le pregunto que quién es ella? A ver, tú ayúdame. Ok, muy bien. Dice que, who's that? She's my She's my cousin, Brenda. Brenda, ok, did you notice? Ahora le vamos a preguntar que cuántos años tiene. A ver, dime cómo preguntaríamos eso. A ver, espérame.
Déjame escuchar. Ok. How old is she? She's 35 years old. Ok. ¿Ya viste? Vamos a ver qué otra cosa le preguntamos. Ya sé. Pregúntale que a qué se dedica. A ver, pero ¿cómo se dice eso? Piensa. A ver, what does... ok. What does she do? She's a dentist. Ok. A ver, vamos a preguntarle otra cosa, ¿sí? ¿Cómo le diríamos que qué interesante y que es muy bonita? Sí. Ok. That's very interesting. ¿Y luego qué le digo? And she's very pretty. Ok, ya ves, lo logramos. No fue tan difícil. Todo era cuestión de decidirse y preguntar. Y lo lograste. Ok. This has been a long section. Yes? And I must take a break. Let's have fun now, yes? Rosendo de seguro tiene grandes ideas de cómo aplicar lo que hemos aprendido. Que lo disfrutes. Welcome again to the Listening Comprehension Section, Unit 6. Ahora vas a escuchar a Raúl describir a un miembro de su familia. Pon mucho oído porque con base en las descripciones que ellos den, tú tienes que responder a una serie de preguntas. My sister is Martha. She is a lawyer. She lives in Monterrey. Her friend is Paloma. Ahora vas a escuchar por segunda vez a Raúl describir a uno de sus familiares y tú tienes que responder en tu cuaderno a las preguntas que se te hacen al respecto. Pon mucha atención y abre bien tus oídos. My sister is Martha. She is a lawyer. She lives in Monterrey. Her friend is Paloma. Voy a darte las respuestas a las preguntas para que tú corrobores o corrijas las que anotaste en tu cuaderno. Who is Martha? Sister. What is her job? Lawyer. Where does she live? Monterrey. Who is Paloma? Friends. ¿Cómo te fue en este ejercicio? ¿Verdad que es padre responder a las preguntas? Yo sé que todas tus respuestas fueron correctas. Y si no es así, por lo menos ya no te es indiferente escuchar el idioma inglés. Síguelo escuchando y échale muchas ganas. No te des por vencido, ¿eh? Hasta luego. Hello, Rosendo. Oh, hello, Armando. How are you? Okay, take a seat, please. Yes, thank you. Oh, photos. Oh, yes, photos of my family. Okay, Your family? Look at it. Yes, my family. Who is this? He's my brother. Your brother. Okay. What is his name? He is Abel. 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 Okay. What does he do? He is an engineer. A very good engineer. Oh, engineer. Where does he live? He lives in the USA. In the USA? Good. Other photo. Other photo, yes. Who's they? They are my friends. Your friends, okay? What are their names? Okay. He is Michael and she is Darinka. Okay. What do they do? They are teachers. Teachers. Where do they live? Okay, this is like Darinka lives in Germany and Michael lives in Tokyo. Okay, very interesting. Yes, interesting. Okay, Rosendo. Ahora te toca practicar a ti. Sí, a ti que estás del otro lado de la pantalla. Yo voy a ser el compañero que llega a estudiar inglés contigo y que te pregunta sobre tus familiares. Y tú, el que contesta a mis preguntas.
¿Estás listo? Vamos a practicar. Hello. Me saludas y me pides que tome asiento, por favor. Tu respuesta fue: Hello, Rosendo. Take a seat, please. Yes, thank you. Yo me levanto del asiento y empiezo a curiosear en tu cuarto y tomo un portarretratos y te pregunto: Who is this? Tú dices que es tu hermano. Tu respuesta es: He is my brother. What is his name? Tú respondes que él se llama Adrián. Tu respuesta es: He is Adrián. What does he do? Tú respondes que él es un conductor de autobús. Tu respuesta es: He is a bus driver. Where does he live? Tú dices que él vive en Inglaterra. Tu respuesta es: He lives in England. Después, yo me levanto y tomo 2 portarretratos y te pregunto: Who are they? Tú me respondes que ellos son tus hermanos. Tu respuesta fue: They are my brothers. What are their names? Tú me dices que uno se llama Abel y el otro se llama Juan. Tu respuesta fue: He is Abel and he is Juan. What do they do? Tú me respondes que Abel es un ingeniero y que Juan es un arquitecto. Tu respuesta fue: Abel is an engineer and Juan is an architect. Where do they live? Tú me tienes que responder que Abel vive en Baja California y que Juan vive en Tabasco. Tu respuesta fue: Abel lives in Baja California and Juan lives in Tabasco. Interesting. Mucha emoción que ya estés hablando inglés conmigo. O por lo menos que hagas el intento. Eso habla muy bien de ti. No dejes de hacerlo porque de esa manera incrementará tu fluidez al expresarte en el idioma inglés. Hasta la próxima. ¿Te recuerdas que usamos algunos colores en la unidad pasada, en la 5? Tú puedes hacer tu código de colores que organiza los tipos de palabras, las clases de palabras. Do y la marca de interrogación están en un color lila o violeta. Los sustantivos están en 2 tonos de azul. El sujeto y su artículo en un azul oscuro. El objeto en un azul más tenue. El verbo está en verde. Have. En el siguiente vamos a ver las preposiciones en amarillo. Una estrategia de aprendizaje. A learning strategy. Colors. El mismo que acabamos de ver. Does the house have a garden? Do, y la marca de interrogación en un color violeta. A mí me gusta morado, si no se han notado. Sustantivos y sus artículos en azul, en 2 tonos de azul, porque a veces son sujetos, a veces son objetos gramaticales. La palabra que hace vivir, que da la acción, el verbo, en verde, have, do. Las preposiciones
In, at, on. Aquí tengo el ejemplo con amarillo. Cuando decimos sí, no, pues tiene un poco de emoción. Se me ocurre poner rojo, yes, no. No tiene dos partes. No, otra vez, doesn't, does not. ¿Y en qué tengo en blanco? Pues los espacios. Ja, 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 ja. Bien, tú puedes hacer tu propio código de colores que organiza las clases de palabras. Y en este es muy importante porque nos ayuda a recordar tener las palabras en su orden. El orden de palabras en inglés es sumamente fijo. Eso nos ayuda a recordar cuál es cuál, nos señala quién es quién, pero también con los colores recordamos las palabras de función, las pequeñitas do, does, por ejemplo, que tal vez no dicen mucho, pero son muy, muy importantes. Estas eran palabras de la unidad 5. Ahora agregamos las de la unidad 6, que son las palabras para hacer preguntas. Las hemos visto en otras unidades, ahora estamos ya viendo por un poco más de detalle, un poco más de rigor. What, where, who, when, how much, how many. Ponemos con nuevo color, morado. Tú puedes hacer tu código de colores que incluye tonos también. Como por ejemplo en el siguiente, en esta unidad hemos trabajado plurales. Estamos hablando de varias formas de pronunciar los plurales. Con tonos de café, que escogí para este ejemplo, tenemos las palabras, son palabras muy antiguas, muy viejas en la historia del inglés. Men, women, children, en. Tenemos cakes, strawberries, con otro tono de café. Cakes, strawberries. Usando palabras de la unidad 6, seguimos con, es la misma letra, pero se pronuncia diferente. Zzz, el zumbido de la abeja, aquí con la vibración en la garganta. Zzz. La víbora y la abeja. Zzz. Cakes, strawberries, eggs, oranges. Eggs, oranges. Eggs, oranges. Cakes, strawberries. Y algunas palabras cuando termina con tenemos que poner una E para distinguir. Sandwiches, boxes, es mismo de la víbora con una E antes. Sandwiches, boxes. Podemos usar colores y tonos de colores. Ya vimos muchas formas de recordar las palabras como se pronuncian y ahora seguimos con pronunciación. Pronunciation with Raúl. Raúl hizo unas anotaciones. En el video sale una serie de niños presentando a sus padres y hermanos y yo no pude escuchar que pronunciaran la R al final de las palabras mother, father, sister y brother. ¿Me podrías explicar, por favor? Bueno, no exactamente, pero sí tienen una forma muy peculiar de pronunciar la R. En español, nosotros pronunciamos la R siguiendo estos pasos. Pronunciamos la E, al igual que todas las vocales, sin que la lengua toque los dientes. Lo hacemos en la parte del medio. Ni los labios, ni los dientes, ni el paladar. Y produciendo vibración de las cuerdas vocales. Después, tocamos el paladar, recuerden que es el paladar duro, la raíz de los dientes, con la lengua para emitir el sonido R, produciendo también vibración de las cuerdas vocales, y quitamos la lengua rápidamente para regresar la lengua a una posición neutra para volver a emitir el sonido E. R, con vibración de las cuerdas vocales. En inglés, el sonido R
se emite tocando el paladar blando, atrás de la zona dura, con las orillas de la lengua, produciendo vibración de las cuerdas vocales. Podemos sostener el sonido R, manteniendo la lengua en esa posición, al igual que la vibración. Ahora bien, cuando en inglés británico tenemos una palabra terminada en R, precedida por un sonido vocal, como en la palabra mother, hacen esto. Emiten los sonidos mother, pero al llevar la lengua al paladar para pronunciar la R, dejan de producir la vibración de las cuerdas vocales, por lo que el sonido que se produce es casi imperceptible. Escuchemos el fragmento del video donde aparecen los niños presentando a sus padres y hermanos. Escuchen con atención, escuchen muy bien con atención y notarán que el sonido es apenas perceptible. Ahora vamos a escuchar estas intervenciones de los niños. This is my father. This is my brother. This is my brother too. This is my mother. And this is my sister. This is my brother, and this is my sister. This is my brother, this is my sister. Ahora, repitan ustedes las palabras mother, father, sister, brother, Mother, father, sister, brother. Very well, Dani. A ver, Armando. Mother, Mother, father, 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 the father, father, sister, 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 brother. brother. Well done. En cambio, en el inglés americano, sostienen un poco más la vibración de las cuerdas vocales, por lo que el sonido R es más perceptible. Ahora pongamos atención a la pronunciación de Kevin. Repitamos nuevamente las palabras mother, father, sister, brother, sin dejar de producir la vibración. Suena distinto, ¿verdad? Y esto es todo por el momento. So long. Ahora pasamos a la sección de cultura que nos muestra aspectos que se dan precisamente en la cultura anglo, es decir, en los ingleses. Sí. And what does John do? He works for the Bank of England. In Oxford? No, we live in Oxford and I work in Oxford, but he works in London. El artículo 1 del cuadro Language Point de la página 44 nos pide observar que John, father's husband, trabaja para el Banco de Inglaterra, pero trabaja en Londres. En inglés se dice que se trabaja para alguien, una institución, compañía, empresa o patrón. You work for SEP, you work for the government, you work for Group Incorporated, you work for Mr. Fox, etc. Se dice que se trabaja en, para indicar dentro de los límites de un lugar, que puede ser ciudad, municipio, etc. Emma works in Chiapas. José works in Ocosingo. En cambio, en español, nosotros decimos en. ¿Dónde trabajas? Trabajo en la Secretaría de Educación. Trabajo en alguna empresa. Trabajo en una tienda. O cuando trabajamos para alguien, decimos trabajo con. Puedo decir trabajo con el señor Espiridión.
Okay, that's all for the culture section. Es todo en la sección cultural. Goodbye. Okay, it was a long session, but very productive, I think. ¿Sí? ¿Qué tal si la próxima nos vamos de compras? Pero hablando inglés, por supuesto, ¿ok? ¿Saben ustedes el nombre en inglés del lugar donde pueden comprar medicinas? O si necesitan comprar algo de verdura y fruta, ¿dónde se consigue? ¿Cuál es el nombre que se le da a ese lugar en inglés? Ah, y si quieren algo de papelería. Pero, ¿cómo se llama el lugar donde pueden venderles lápices, plumas, pegamento? Bueno, y obviamente vamos a necesitar sacar dinero del banco. ¿Pero cuánto vamos a necesitar? ¿$50? $75? $100? ¿O quizá pounds? En la próxima sesión vamos a comprar varios artículos y vamos a aprendernos cómo indicar al dependiente qué es lo que necesitamos, o vamos a comparar precios. También vamos a hacer la cuenta total y tenemos que comprobar que nos den el cambio correcto. Traigan su lista para ir de shopping. Y practiquen las expresiones que aparecen en su unidad 7. El vocabulario obviamente es muy importante. No olviden trabajar con su libro y sus audiocintas. Siempre que sea necesario, consulten su diccionario. And I would like to go shopping. And you?